Hola, somos Meilin Barquero Mora, Fabián Bermúdez Quesada y Alex Monge Campos, y este es nuestro trabajo Historia de las Mentalidades, Transformación en las relaciones entre personas y animales en la cultura popular costarricense. El ser humano es parte de la naturaleza y depende constantemente del medio natural para subsistir. Las relaciones entre humanos y animales de esta forma siempre han sido estrechas y necesarias. No obstante, es notorio que la relación entre el ser humano y los animales varía según la cultura. Costa Rica, siendo un país de gran diversidad cultural, pero en el cual predomina la cultura occidental, en la cual la naturaleza y la civilización se comprenden como espacios separados, y bajo un sistema capitalista que tiene como fin la acumulación infinita de capital, hay una inclinación hacia una relación vertical, en la cual el ser humano tiene algo similar a una potestad absoluta sobre el resto de seres vivos. Sin ignorar lo anterior, y desde aquí parte nuestra investigación, en los últimos años hemos podido notar cambios en esta relación. Por ejemplo, en las fiestas de Zapote se han venido dando manifestaciones contra las corridas de toros, un evento que dentro del imaginario popular es una celebración o acto de entretenimiento. En 2020 vimos cómo el video de un sujeto lanzando un gato desde un séptimo piso levantó la indignación a nivel nacional, tras lo cual, después de múltiples quejas, la Fiscalía General abrió una investigación y el hombre que cometió el hecho fue despedido de su puesto. Este y otros hechos nos llevan a pensar en cómo estas situaciones, actitudes y conductas que en décadas anteriores estaban invisibilizadas o eran normalizadas, ahora se encuentran bajo cuestionamiento. Buena parte del interés en este tema radica en que, al menos desde un punto de vista personal, no hemos tenido la oportunidad de ver trabajos que hablen de la relación entre seres humanos y animales desde una perspectiva histórica ni cultural, o tomando en cuenta las transformaciones en tal relación. Tradiciones como las corridas de toro, las peleas de gallo, las lagarteadas en Guanacaste y demás han tenido larga trayectoria en Costa Rica, al igual que el uso de animales en las actividades agrícolas, teniendo en cuenta que nuestro país, hasta incluso mediados del siglo XX, fue predominantemente rural y esencialmente los animales fueron utilizados como herramientas. Hoy en día existe legislación que condena determinadas prácticas o actividades culturales, pero estas no pudieron surgir esporádicamente, lo mismo que cualquier otra ley, sino que dichas leyes tuvieron que surgir mediante luchas, propuestas ciudadanas, reclamos o algún malestar generalizado respecto al trato que padecen los animales. El interés de esta investigación se encuentra en dichas brechas, cómo surgen, desde qué sectores sociales, bajo qué argumentos y qué respuestas se recibieron, por ejemplo. En cuanto a la delimitación, mencionar que si bien en la sección de antecedentes del trabajo se hablará en profundidad de las relaciones entre seres humanos y animales desde los inicios del territorio que hoy conocemos como Costa Rica, es de especial interés la segunda mitad del siglo XX, pues desde allí notamos una mayor participación de la sociedad civil en las demandas sobre los derechos de los animales. Como segundo punto, mencionar que nos enfocaremos principalmente en animales domésticos y no silvestres, pues la protección de estos últimos está más relacionado al tema de las luchas por el medio ambiente, que si bien están relacionadas, son tema aparte. Por último, mencionar que el análisis que se hará es sobre los métodos investigativos o cómo se ha abarcado el tema desde un marco regional, llámese Latinoamérica, Centroamérica o también dentro del territorio costarricense. Así, nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles procesos culturales e históricos han llevado a que la población costarricense pase de ver a los animales desde una perspectiva antropocéntrica a valorarlos de forma similar a la vida humana? En el marco conceptual encontramos varios conceptos importantes, como lo es el de antropocentrismo, que según lo define Óscar Horta, es la idea de que el ser humano ocupa una posición central en la naturaleza, por lo que otras especies pasan por un trato desfavorable a partir de las necesidades del primero. A este concepto se suma el de misoteria, que se define como aquel daño intencionado que se genera a los animales con el fin de obtener un bien de los mismos. En este caso sería el entretenimiento o las ganancias económicas que se obtienen de estas actividades culturales, como lo son las corridas de toro, las peleas de gallos, entre otros. Respecto a la cultura popular, Karl Marnick da perspectivas distintas sobre distintos autores, dentro de las cuales, para efectos de este trabajo, son de interés las que da Dessertaux, quien explica que dicho término, el de cultura popular,
se define en base a un paralelismo con algo más, en este caso la alta cultura, y que dicha comparación se lleva a cabo desde los grupos dominantes. Esta definición se acopla bien a nuestra investigación en la sección de antecedentes. Por otra parte, también es importante la definición que Bourdieu hace de la cultura popular, en la que se señala que no toda expresión cultural es por defecto una forma simbólica de resistencia a los grupos dominantes, como algunos trabajos han señalado. Para la presente investigación también es relevante conocer el término mentalidad, puesto que vamos a conocer cómo éste ha cambiado en las personas con respecto a su vinculación con los animales. Ahora bien, mentalidad es aquella manera o configuración de pensar de una persona, incluyendo sus opiniones y sus representaciones del colectivo. Eventualmente la investigación va inclinada a la relación entre humanos y animales. Por ello es relevante conocer el significado de relación, el cual consiste en aquella conexión y reciprocidad que se tiene con otra cosa. Con respecto a la metodología, podemos mencionar que se realizó un análisis meramente cualitativo, en el cual se realizó una exhaustiva recopilación bibliográfica tanto primarias como secundarias que estuvieran relacionadas al tema, para así lograr profundizar en el mismo y conseguir la información suficiente para responder la pregunta de investigación previamente mencionada. Las primeras poblaciones del territorio que actualmente conocemos como Costa Rica se desempeñaron principalmente en la agricultura, domesticando especies vegetales, modificando los ecosistemas y así produciendo más alimentos. De forma secundaria se daba la recolección, siendo que el clima tropical propiciaba que hubiera alimentos a la mano, y también se recurría a la caza y pesca. En Centroamérica no existían especies animales domesticables, aunque autores como Eugenia Ibarra hablan de una protodomesticación en el caso de chanchos de montes y dantas al acostumbrarse a la presencia humana desde jóvenes. Los animales en este periodo eran utilizados para obtener carne y cuero, plumas con fines decorativos o para intercambio, o perlas y tintes en el caso de ostras y caracoles respectivamente. Sin embargo, no estamos hablando de una explotación intensiva de los animales. Las culturas indígenas costarricenses incorporaron a la fauna dentro de la cosmovisión. Los clanes solían identificar como fundador o ancestro a un animal, la religiosidad y su hincapié en los poderes sobrenaturales de estos, siendo que los chamanes solían entrar al mundo natural transformándose en distintas especies, jaguares y aves rapaces entre las más comunes. A su vez, ciertos animales eran conductores con el mundo espiritual. Definitivamente no se puede caer en sesgos y romantizar y obviar que los animales eran también utilizados por la población indígena para obtener recursos, pero ciertamente también eran respetados. Desde el segundo viaje de Colón a América se trajeron plantas y animales domésticos. El ganado, ante la carencia de predadores y por las condiciones favorables de alimentación, lograron reproducirse ampliamente y en poco tiempo. Al mismo tiempo se dio el proyecto de evangelización, con el cual los conquistadores buscaron erradicar las culturas autóctonas, considerándolas paganas. Al tiempo que se eliminó la cosmovisión indígena, aunque no del todo, se eliminó también buena parte de la concepción de la naturaleza existente hacia entonces. Tampoco hace falta mencionar que gran parte de las diversiones traídas del viejo mundo se consolidaron en América Latina, casi al mismo tiempo que desembarcaron las personas. Amadeo Julián registra, por ejemplo, las peleas de gallo practicadas por los colonos mientras estaban en los barcos en los que viajaban por primera vez al continente americano. También explica que hacia la fundación de Santo Domingo se solicitaron licencias al rey para introducir yeguas y toros, tanto para uso personal como en diversiones públicas, por ejemplo. Por lo tanto, estas tradiciones tienen una larga trayectoria. De esta forma se consolida una visión extractivista.
En el caso de Costa Rica, Rafael Méndez habla de cómo las peleas de gallo eran una práctica consolidada desde la época colonial. El Estado, hacia el siglo XIX, seguía incentivándola mediante la venta de licencias llamadas derecho de gallera para así practicarlas, a la vez que se fomentaba la venta de gallos una vez estos quedaban malheridos o morían en las peleas de gallos, lo cual resultaba un negocio lucrativo. Además, por parte del Estado estaba el interés de utilizar estas fiestas cívicas para promover y esparcir la conmemoración de las ideas liberales y del Estado moderno. A finales del siglo XIX, la élite costarricense pasa por una transformación cultural. Su acercamiento a Inglaterra, potencia mundial del momento, lleva a la clase alta nacional a intentar emular las costumbres de dicho país con la intención de modernizar el Estado y la cultura y alcanzar un mayor progreso material e intelectual, según lo que se entiende la modernidad por progreso. Dentro de este orden, tradiciones como mascaradas y corridas de toros son consideradas bárbaras. Es así que encontramos fragmentos o declaraciones como la siguiente del diario Prensa Libre de 1899. Ya es tiempo que abandonemos la rutina ridícula y tradición sosa. Nuestras fiestas cívicas, como hasta ahora se han venido celebrando, no pasan de ser un festejo o un reflejo de barbarie y de incultura al menos. Esas mascaradas grotescas, esas corridas de toro y a veces de vacas, es la manera de divertirse bacanalmente el pueblo a fuerza de licor blanco, o sea de guaro. Esa alegría manifestada en la riña y el salvajismo de los alaridos inarmónicos. Nada bueno dicen en favor de la cultura y la moralidad del pueblo. Así destacan dos puntos. El primero, los intentos iniciales por eliminar las actividades que generasen daños físicos a animales como forma de entretenimiento se dieron hacia el siglo XIX desde la clase alta. Como segundo punto, se establece una relación entre este tipo de actividades y la barbarie, la violencia y las apuestas. De allí que se prohíba la entrada, por ejemplo, a menores de edad y personas sin empleo a las peleas de gallo en 1889, bajo la lógica estatal de promover el buen comportamiento y evitar los vicios como las apuestas. Rápidamente vemos otros cambios como la prohibición de peleas de gallos en 1912, la creación de la primera sociedad protectora de animales en 1914 y el decreto sobre maltrato de los animales en 1924. También cabe mencionar que a pesar de haber presencia de grupos ambientalistas hacia inicios del siglo XX, estos operaban desde el anonimato al ser tachados de perezosos, comunistas, homosexuales en el caso de los hombres y solteronas en el caso de las mujeres, por lo que se denota un repudio hacia los activistas en defensa de la vida animal. En la segunda mitad del siglo XX, por falta de apoyo económico, las actividades de la Sociedad Protectora de Animales, fundada en 1914, se vieron reducidas en su alcance. En este periodo, las luchas se darán contra las formas de maltrato en eventos. Por ejemplo, enviando infiltrados a las peleas de gallo clandestinas para su denuncia o concientizando desde el sistema educativo y eliminando contenidos que fomentaran el maltrato animal. Mientras que, hacia 1990, se emplearon campañas de adopción, esta vez bajo el nombre de Asociación para el Bienestar y el Amparo Animal, en el caso de la SPA. A diferencia de inicios de siglo, a partir de aquí observamos una mayor integración y participación de la sociedad civil. El maltrato animal en las prácticas culturales es un tema complejo de abarcar, pues en él se mezcla el campo de la moral y la ética, que se modifica a través del tiempo, lo político y también los intereses de diversos grupos sociales. Al menos desde los políticos liberales de inicios del siglo XX, la prohibición de ciertas actividades culturales en las cuales se habían involucrado animales se daba en dos sentidos. El primero era intentar modernizar las diversiones del país para que se asemejaran más a las de Inglaterra, y el segundo era la idea de que estas actividades implicaban vicios como el alcoholismo, el mal manejo de dinero o la violencia, entre otros. Así sería interesante e importante para próximos análisis tener en cuenta cuáles intentos de frenar el maltrato animal se han dado teniendo en cuenta la importancia de la vida de los animales per se y qué intentos de prohibir el maltrato animal se han dado más bien por los efectos que este tiene colateralmente en la conducta humana, como es el caso que se mencionó
de los posibles vicios que mencionaban los liberales del siglo XX. Por otro lado, un punto de análisis es que se considera como maltrato animal según la población en estos eventos. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional realizó en 2016 una encuesta para conocer la opinión de la población costarricense respecto a la Ley de Bienestar Animal y la prohibición del maltrato animal. En esta encuesta, gran parte de la población se mostró en contra de las peleas de gallos y perros, pero no así del tope o las corridas de toros. Posiblemente este efecto se deba a que mientras una violencia es más visible, como es el caso de las peleas de perros y gallos, otra se invisibiliza porque implica más un malestar emocional o psicológico, como es el caso del tope o las corridas de toros. A su vez, sería importante investigar a los grupos que actuaron desde el anonimato desde mediados del siglo XX y su impacto en la conciencia de las clases populares para que éstas se involucraran en la lucha contra el maltrato animal. También, teniendo en cuenta el caso de estas personas que actuaron desde el anonimato, condenadas socialmente y a las cuales se les acusaba de ser, por ejemplo, homosexuales o solteronas para desprestigiar sus luchas, sería importante tener en cuenta cómo influye la masculinidad hegemónica y el machismo en estas festividades o actividades culturales donde se da la violencia, sea el caso de las peleas de perros, peleas de gallos, donde se hace gala del poder adquisitivo y el dominio de ciertas prácticas caracterizadas como netamente masculinas, como lo es el montar al caballo en el tope, y en las cuales se realizan actos temerarios para mostrar la hombría, entre comillas, como las lagarteadas o participar en el redondel o en las corridas de toros. La metodología a seguir en diversos estudios ha sido la utilización de entrevistas hacia las personas que participan en estas actividades por los derechos de los animales o contra las actividades que involucran animales como forma de entretenimiento. Para el momento que estábamos indagando en cómo se ha estudiado este tema en América Latina y América Central, localizamos un pequeño número de investigaciones y artículos que hablan sobre el tema, de los cuales estaré exponiendo a continuación 4 de ellos, incluyendo su enfoque e información relevante que exponen. Eventualmente, una de las investigaciones latinoamericanas enlazadas con el presente tema corresponde a la de Anaí Méndez en el 2022, la cual tituló América Latina, movimientos animalistas y luchas contra el especismo. Anaí Méndez enfocó dicho estudio en aquellos movimientos y luchas animalistas que se han ido generando en los últimos años en América. Con ello, ella nos menciona que estos movimientos y luchas animalistas surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero no fue hasta la primera década del año 2000 que en países latinoamericanos se fueron presentando movimientos animalistas, grupos activistas y organizaciones con fines de cambiar el especismo presente en actividades humanas. Posteriormente, dicha autora nos menciona que con la llegada de la tecnología fue más fácil propagar estas luchas y movimientos animalistas, ya que se fueron creando diferentes campañas y publicaciones en las diferentes redes sociales. Dentro de estas campañas nos menciona al hashtag Sencillo, la cual buscaba o pretendía el cierre de diferentes instituciones que tenían animales encerrados, como zoológicos. No obstante, estas acciones colectivas animalistas trajeron consigo consecuencias como la reconfiguración del imaginario socioambiental, junto con nuevas maneras de comprender lo viviente. Ahora bien, otra investigación latinoamericana enlazada al presente tema corresponde a la de Alicia Monsalvo y Misayaín Torres en el año 2021, la cual titularon Diseño de validación de la escala de bienestar animal, educación emocional de los niños para prevención del maltrato. Ahora bien, dicha investigación tenía como enfoque o objetivo investigar sobre las actitudes que tienen los estudiantes de primaria con respecto al tema de bienestar animal.
Con ello tomaron una muestra de 100 estudiantes de entre 9 y 12 años vecinos del estado de Sonora, México, de los cuales tomaron como factor principal el tipo de familia al que pertenecían. Posteriormente, dichas autoras nos mencionan que en el año 1983 se creó una sociedad protectora de animales en dicho estado, lo cual inició en diversos grupos y sociedades civiles que buscaban la protección de animales, pero a pesar de observar dicho cambio de mentalidades, es fundamental saber cómo tratan a los animales domésticos en la actualidad esta población menor, la cual está bajo la influencia de los conocimientos de sus padres con respecto a este tema. Con todo ello, muchos autores concluyen que aquellos comportamientos negativos hacia los animales de las personas son construidos progresivamente desde su infancia a la adultez. Por ello, si se da una buena educación a los niños con respecto a la sensibilidad hacia los animales, generará un cambio de conciencia en ellos y por ende en las futuras sociedades. Por otra parte, la Fundación Ética Animal, que se encarga de difundir e investigar la defensa de los animales, nos expone un artículo titulado La situación legal de los animales en América Latina, donde nos expresan que en los últimos años América Latina ha generado cambios en la legislación de sus países debido a la exigencia de parte de la población de los mismos para que los animales no humanos se traten con mayor conciencia. Posteriormente, a lo largo de dicho artículo nos exponen los diferentes cambios políticos con respecto al tema que se ha generado en los diversos países latinoamericanos, de los cuales me gustaría mencionar algunos. Con respecto a Argentina, en la actualidad cuenta con proyectos contra el maltrato y crueldad animal, en los cuales cancelan las actividades como peleas de animales o corridos en los cuales se mate, golpee u hostigue a los animales. Por otra parte, en Chile se generó una ley nombrada Ley Cholito, tratándose de una ley de tendencias de responsabilidad animal, donde aplica un registro de datos de parte de los distintos locales que cría y vende animales. Por otra parte, con respecto a Colombia, menciona que en el año 2016 se inició el reconocimiento de los animales como seres sensibles bajo la ley 1774. Posteriormente, así menciona en los casos de los diferentes países, con lo cual nos muestra el gran cambio en la mentalidad de las personas hacia la conciencia animal. Siguiendo esta misma línea de cómo se ha estudiado este tema en América Latina y América Central, cabe destacar al estudio realizado por Leonardo Gómez, Camilo Ateortua y Sonia Orozco en el 2017, el cual se titula La influencia de las mascotas en la vida humana, el cual tiene un enfoque en aquella influencia positiva que se ha tenido de las mascotas en la salud y el bienestar de las personas. Ahora bien, dichos autores especifican que ello ha favorecido al aumento positivo de los animales de compañía en las ciudades de Colombia, aumentando las costumbres de las personas por tener un animal de mascota que llenen espacios afectivos en sus familias. Asimismo, se ha generado que tener un animal de compañía o que vigile las casas y los negocios se ha convertido en una necesidad para muchas personas. Cabe destacar que en el presente estudio mencionan diversos efectos positivos que se han tenido en la salud de las personas por este cambio cultural de tener o necesitar una mascota de compañía. Dentro de estas consecuencias nos mencionan la terapeuta, la psicológica y entre otros.
Con respecto a ello, dicha investigación logra exponer una de las transformaciones culturales con respecto a los animales que las personas latinoamericanas han tenido últimamente. Ahora bien, todas las investigaciones anteriormente mencionadas son un claro ejemplo de cómo se ha ido desarrollando e investigando el presente tema en los diferentes países de Latinoamérica y América Central. A manera de las conclusiones, desde la llegada de los europeos, ¿verdad? Hubo un intercambio de tradiciones, tanto nativas como europeas, ¿verdad? Y pos la independencia de las colonias y de las provincias, más que todo a nivel latinoamericano, las personas gobernantes y las personas que estaban en puestos de poder en esa época abogaban por tener tradiciones un poco más europeas, ¿verdad? En el caso de España, querían como un poco más de las corridas de toros, que básicamente se fue esparciendo por Latinoamérica, ¿verdad? Y no solo esas tradiciones, sino peleas de perros, de gallos u otros animales, y se tornó una división entre manifestaciones culturales con animales legales e ilegales, ¿verdad? No animales ilegales, sino las manifestaciones como tal, ¿verdad? Ilegales como peleas de gallos, de perros u otros animales, ilegales como no sé, topes, corridas de toros. En Costa Rica, por ejemplo, los boyeros, que básicamente, ¿verdad? El trabajo en el campo como tal. El problema sobre el maltrato animal, ¿verdad? No es un problema de un país u otro, ¿verdad? Sino que tampoco las tradiciones son estas tradiciones estas manifestaciones culturales con animales tampoco han sido propias de un solo país, ¿verdad? Se esparcieron por la región y cada lugar al que llegaba estas manifestaciones se le agregaba algo, iban evolucionando, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde caemos a este punto, o sea, que básicamente toda la bibliografía, casi que toda la bibliografía consultada era en materia legal, ¿ok? En pro de los derechos de los animales, que no se les tratara que no se les matara básicamente, ¿verdad? Y eso fue como lo más que se encontró, y en base también un poco al sistema educativo, cómo está influido en que las personas tengan un poco más de sensibilidad hacia los animales. En el caso de los niños, en edades tempranas, que se está en la exploración, ¿verdad? Se tiene una sensibilidad mayor hacia los animales, y esto ha influido, ¿verdad? a que no se sigan repitiendo ciertos patrones, ¿verdad? En el maltrato animal, que ya sabemos que esto puede generar consecuencias en adultos, ¿verdad? En edades más adultas, de acuerdo a lo que un niño le puede hacer a un animal, ¿verdad? Como ya se habló, básicamente casi que todos los trabajos, ¿verdad? han ido en la materia legal, pero tenemos un mínimo común, al menos en lo que son las peleas clandestinas de animales, ¿verdad? Que casi que todas o en su gran mayoría se encuentran en zonas rurales o zonas de difícil acceso, ¿verdad? En las cuales por lo general se alberga también el crimen organizado, y tenemos una mezcla entre
una manifestación cultural y con peleas clandestinas, ¿verdad? Y el crimen organizado, lo cual no genera nada bueno, ¿verdad? Para las poblaciones en condición de riesgo. De ahí es donde entra la educación, ¿verdad? De cierta manera. Y sería interesante que las investigaciones futuras no solo abarcaran la materia legal en pro de los derechos de los animales, sino también el cómo estas han ido evolucionando, cuáles características propias tiene cada región con sus manifestaciones culturales con animales. Porque si bien es muy importante la materia legal en pro de los derechos de los animales y ir eliminando ciertas prácticas, ciertas manifestaciones, también es importante saber cómo se llegó a eso para evitar que eso se vuelva a repetir, ¿verdad?